De regreso con más, vamos conociendo, aprendiendo muchas cosas aquí en Unimax Televisión a través de la revista familiar TV Hogar. Ahora pues tenemos un invitado muy especial acá en la casa de TV Hogar, también ya es miembro de esta familia. Damos entonces la bienvenida, gracias por su tiempo, el doctor Clever Silva, quien nos va a compartir pues varios temas, entre ellos técnicas para vivir mejor. Por cierto, va a haber un seminario, así que usted está interesado, muy atento a la siguiente entrevista. Qué gusto, buenos días. Buenos días, Ámbar, qué gusto tenerle en el programa y pues señores televidentes, muy buenos días. Sí, parece que el mensaje de ahora más bien tiene mucho que ver antes que la acupuntura y sus utilidades y la lista para lo que sirve acupuntura y la experiencia que tenemos. También como en esto de la medicina oriental, la experiencia que tuve en mi formación hace más o menos unos 16 años fue la sorpresa, digamos así, en cierto modo, de que nosotros los médicos, para ellos, para la cultura oriental, había una inminente necesidad y requerimiento de estudiar filosofía y estudiar psicología. Porque en nuestras facultades, y aquí en Occidente específicamente, son, digamos, especialidades por separado. Digamos que se han dicotomizado desde hace muchísimo tiempo atrás, lo que en la medicina oriental no se la separó, las tres van juntas, entonces inclusive ellos aprenden dentro de, como en todos, digamos así, como en todos los ámbitos del mundo médico, psicológico y también psiquiátrico, que existen herramientas tanto para enfermos, pero también para sanos. O sea, esa es la promoción que tienen ellos. O sea, no solamente es el enfermo, es el sano también que requiere algún tipo de información educativa para poderse manejar mejor acerca de las situaciones amenazantes que tenemos y cómo enfrentarlas. Entonces, a eso aquí más o menos una empresa ha tenido la gentileza de invitarme para esta noche a la Cámara de Comercio en una, ¿qué diría yo? En una reunión. Yo no diría, seminario también suena un poco como que va a haber un conferencista que va a poner un PowerPoint, o sea, no, yo pienso que, o sea, si nosotros queremos preguntarnos algo que todo el tiempo, desde el principio de la humanidad, nos hemos preguntado, o sea, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿No es cierto? Entonces, todas esas cosas, nosotros a través de estos 26 años de experiencia, simplemente lo que vamos es a verter en esas 3 horas todas las experiencias y las circunstancias que se van repitiendo de frente a lo que ustedes están viviendo, están sufriendo, cuál es la fenomenología, cuál es la visión general de lo que nosotros estamos viviendo, y también, claro, que eso tiene un vínculo con nuestras enfermedades, ¿no? O sea, son cofactores, son factores predisponentes, precipitantes para que nos dé enfermedades, Ámbar. Por supuesto, muy interesante lo que usted nos acaba de dar a conocer. Esto será parte de lo que estarán pues tratando el día de hoy, nos dicen, ¿no es cierto? Sí, hoy en compartimos la noche. en dónde, a qué hora y toda la información. Sí, a ver si podemos tal vez Claro que sí. en la cámara del frente, no sé si podamos pegarle una ponchadita, o tal vez una ponchadita un poco más cercana, a ver si estamos ahí más o menos ahí, ¿no es cierto? Lo está congelando, perfecto. Exacto. Es una empresa que, según yo pude comprobar, porque ellos son los que me han invitado para hacer esta interesantísima estrategia, diría yo, porque bueno, es lo que yo hago a diario con mis pacientes en la consulta nueva, exponer mis experiencias y cuáles son digamos, los factores positivos, lo bueno de la cultura oriental, y tratar de nosotros, si no imitar, o sea, buscar el porqué. En realidad ellos tienen índices de buen manejo emocional y que nosotros en cambio tenemos, muchas gracias, nosotros tenemos a veces por fruto de malos manejos emocionales, nosotros nos perennizamos en el dolor emocional, ¿no? Doctor, hoy en día sabemos que el estrés está atacando a niños, a jóvenes y adultos. Se va también a tratar esto, el estrés, el famoso estrés.
Sí, lógicamente. El enfoque que nosotros vamos a dar sobre el estrés no es teórico, no es informativo, educativo de lo que está en los libros, de lo que está de lo que está en Google, de lo que nosotros podemos ir a ver en la definición de estrés, sino el estrés vamos a enfocarlo, las diferencias, y esa va a ser la riqueza innovadora de la charla, de las diferencias y las apreciaciones que tenemos Occidente y Oriente y por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, tenemos mecanismos de resistencia a la situación de estrés tan vulnerables? Nosotros tenemos tan baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué tenemos, o sea, las razones, por qué tenemos ahora niños que ya vienen con trastornos de ansiedad desde muy pequeños? En el periodo de la formación nosotros no tenemos conciencia de algunas circunstancias que son importantes, de que nosotros a veces creemos poder ser buenos padres y también no analizamos nuestras deficiencias, no analizamos nuestras cosas, sino nos manejamos en la vida en función de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. A veces, en muchas circunstancias, lamentablemente, nosotros provenimos de una unión conyugal disfuncional. Y entonces, claro, eso nosotros vamos repitiendo y se va haciendo una especie de heredad acerca de las circunstancias de lo que los niños comienzan a sufrir, por qué sufren, cuáles son los factores que están haciendo que nosotros tengamos como resultado esta juventud, o sea, esta juventud que le culpamos inclusive y les satanizamos, les estigmatizamos de que ahora son un relajo, de que ahora son ingobernables, son rebeldes, son malcriados. Los jóvenes entonces ahora ¿no es cierto, se no? portan de esta manera porque tuvieron un proceso, digámoslo, un proceso negativo. ¿Qué parte de eso también están involucrados los papás, los Sí, familiares? o sea, claro, o sea, ellos son el resultado de nosotros, ellos son el producto de nosotros. Entonces tenemos que analizar en dónde estamos fallando, qué estamos haciendo para que esto suceda, cuáles son los factores también, a más de nosotros, los factores sociales, a más de nosotros. La fenomenología, por ejemplo, bien fina de poder ver esta trama sin hilos, pero yo voy a evidenciar los hilos, porque de eso versó inclusive parte de mi tesis de posgrado, las diferencias de las ventajas de la salud humana, tanto en Oriente como Occidente. Entonces vamos a hacerle una radiografía a esta trama sin hilos, que hay intereses de por medio inclusive de determinados grupos humanos que son los que dominan el mundo, son los amos del mundo, que a ellos les conviene que las cosas se perennicen de esa forma, de que nosotros tengamos en muchas de las ocasiones un empujón imperceptible para nosotros hacia tener esas conductas, hacia tener esa situación de constante insatisfacción, de constante infelicidad. Entonces, todas estas cosas vamos a irles desgranando en 3 horas, son dos facetas de hora y media con un cuarto de hora de break, que nosotros vamos a irle haciendo dinámico, vamos a irle haciendo informal, vamos a ir contando las experiencias y también vamos a ir produciendo lo que se necesita para la felicidad, que es en muchas circunstancias herramientas como experiencias jocosas, porque definitivamente son 3 las cosas que nos hacen que las endorfinas tan importantes nuestras sean tan necesarias, pero nosotros vamos encareciéndoles, vamos ausentándoles, porque es cuando hacemos el amor, es cuando nos reímos y es cuando hacemos ejercicio no competitivo, ¿no es cierto? Entonces hay por ahí unos autores de esta materia, de que nosotros, esas son parte de las circunstancias que estamos viviendo tan amenazantemente, ¿no? Así es. Doctor, muy importante pues la conversa que estamos teniendo en este momento. ¿Hay clases de estrés? Sí, por supuesto. O sea, nosotros, a ver, comencemos por ahí. Existe, para mí, o para mi manera de ver, siempre cada uno tiene, digo yo, su derecho a pensar y apreciar la vida, cada uno como la aprecia, la realidad. En definitiva, la realidad es lo que uno piensa, más que lo que uno ve, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le percibe? Lo que pasa es que son tan innumerables cómo acuden el paciente por estrés, porque
dejando de lado las enfermedades que son netamente físicas y que son realmente de Y en emergenciología, comparación, usted pero porque vamos lleva, con el estrés, ajá, que ¿no es lleva ya cierto? muchos años en esto, antes como que no se conocía mucho, en cambio ahora es, ¿qué tienes? Estrés. ¿Qué tienes por acá? Claro, Estrés. es ¿Por más qué antes conocimiento, no y ahora sí? exactamente, es más conocimiento. Pero a lo que voy un poco a una crítica es esto de que cualquiera, digamos así, Ujú, la persona de la calle hasta el Papa, diría yo, de una forma media figurativa, ujú. dice, me dijeron que tengo estrés, ¿no es cierto? Incluso ya se vuelve una excusa. Incluso algunos pacientes dicen, el médico me dijo que tengo estrés, Ujú. ¿no? Pero, ¿qué sucede? O sea, nosotros tenemos derecho como seres humanos y pacientes, tenemos derecho a saber qué es el estrés, a saber cómo se maneja el estrés, ¿Por qué será? cuáles son las situaciones de estrés. Entonces, Ujú. claro, las clases de estrés que Ámbar me consultaba, el asunto es que para tratar de estandarizar, aunque es bastante difícil cuantificar las emociones de una persona, porque para Ámbar puede ser terrible una mudanza de casa, por ejemplo. Dice, bueno, qué bárbaro, tengo que pedir a mi amigo que me dé la camioneta, que pedir a unos 4 amigos más para que me ayuden a cambiar. Bueno, Ujú. depende de la realidad de cada quien. Pero por ejemplo, puedo poner, solo por ejemplo, puedo decir que para mí es bastante simple la mudanza de casa porque, bueno, como militar, yo puedo ordenar a unos 12 conscriptos y a solicitar en el comando el furgón y me mudo En su en momento. horas, ¿no es cierto? Para mí no es pesado. Entonces, claro, tomando en cuenta esto, hay una escala de estrés, Ámbar Ujú. y señores televidentes. Hay una escala que viene por importancia. Por eso es que a veces ni necesitamos esa escala ni hacerle ese test a las personas cuando dice, bueno, su estado civil, divorciado, ¿cierto? Ujú. Divorciado es la segunda causa en esta escala de estrés, con un Ya. puntaje. Y el puntaje bien alto después de la muerte del cónyuge, por ejemplo, ¿no es cierto? O depende cómo le aprecio yo a la situación amenazante. O Ya. sea, cómo son mis mecanismos tan endebles de resistencia a la situación amenazante. Entonces hay diferentes clases de estrés y diferentes facetas de acuerdo a lo que me ha sucedido a mí, que los psicólogos le llaman duelo. Entonces, si el duelo psicológico yo le he tenido, que dice hace 14 años, pero esa cosa yo ya superé, doctor. Ujú. Nosotros hasta creemos que hemos superado, pero total, o sea, a veces no es así y eso genera un cuadro a veces psicoemocional y de una manera crónica llegamos a enfermedades psicosomáticas que son una gran mayoría, ¿no? Ujú. Ahora también pues lo que sabemos, el estrés laboral que se ha dado y el estrés cotidiano, nos conversó un poquito de eso. El estrés laboral, la presión, los compañeros, no sé, el horario también puede Claro, darse y yo le, también han sido factores yo le muy clasificaría, críticos. sí, yo le clasificaría, o de hecho, más bien mi panorama que yo le hago figurativo Ujú. es de acuerdo a las circunstancias de relación de la persona, ¿no es cierto? Nosotros Ya. tenemos varias circunstancias de relación. Nosotros tenemos personales, relaciones Ujú, personales, tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones laborales, ujú. tenemos relaciones de pareja, en el caso de que no Me haya matrimonio de estresas. por medio, o relaciones conyugales. Ya, Y tenemos relaciones sexuales. ya. Yo a veces por experiencia les separo un poco las sexuales de las conyugales porque no siempre van vinculadas Ujú. e incluso a veces son extraconyugales, Así es. ¿no es cierto? Entonces, bueno, temas muy amplios. Entonces, claro, tomando en cuenta todo esto, porque bueno, hay varias clasificaciones, de hecho esto es tan antiguo como la humanidad, el estrés siempre hubo, las circunstancias amenazantes siempre las hubo, pero Ujú. ahora hay que buscar el fenómeno de por qué estamos así. ¿Cuáles son los estudios que se han hecho, por ejemplo, en Viena, en otras partes de Europa, donde se ha cogido saliva y se les ha sometido a estrés, o se les ha sometido a una charla jocosa y ver qué pasa con nuestras defensas, la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una ciencia relativamente nueva, pero que nos va a dar luces y va a ser en un tema para todos. O sea, Ujú. no, nosotros tenemos derecho como seres humanos, los que al menos la gente que no está vinculada en el área médica, tienen derecho a un lenguaje a conocer. Porque, ¿qué va a suceder con esta charla? ¿Y qué va a suceder cuando empecemos a entender las cosas?
Simplemente yo soy ingeniero civil, si yo soy, por ejemplo, en la televisión para las noticias, Periodista. si yo soy periodista, si yo soy camarógrafo, si estoy de ama de casa, si soy cualquier situación, nosotros tenemos que fortificar nuestros mecanismos de resistencia a las situaciones amenazantes, porque cada vez, como vemos, siempre nos vamos satanizando la vida, criticando, haciéndole crítica, porque viene de crisis, ¿no? Porque estamos en crisis, toda la vida estamos en crisis, siempre viene la palabra crisis en el almuerzo, vemos la televisión, prendemos la televisión a medio, no podemos ni meternos la cuchara a la boca y estamos viendo Crónica Roja, los niños están solo escuchándonos de lo que los dos pues, llegamos a la casa y nos quejamos y decimos que relajo, ve cómo está esto, ve cómo está el otro, cosa que, o sea, ¿en qué panorama están nuestros niños, no? Entonces, o sea, son muchos factores que 3 horas creo que van a resultar tremendamente cortas, diría yo, ¿no? Realmente pues va a estar muy interesante. Hablamos un poquito ahora que estamos hablando de esto también para que nuestros amigos conozcan. Habrá mucha gente en casa que diga, a mí me pasa eso, yo como que estoy estresada, como que estoy estresado. Sabemos por qué se dan. ¿Qué hacer ante esta situación? Claro, como digo, en muchas circunstancias, ¿qué es lo que ha sucedido siempre? ¿Qué es mi experiencia particular? Es mi criterio personal. El ejercicio profesional que yo hacía antes de irme a Oriente y de posterior a Oriente, ¿no es cierto? A mí me dieron, para mi manera de ver, vuelvo y repito, y quizás esté equivocado para alguien, pero la una y primigénica manera de tratarle a un paciente que venga, doctor, no puedo dormir, ¿no? O sea, viene con eso. No me dice que está estresado, no me dice que se está divorciando, no me dice que no sabe cómo manejar el amante o la esposa, no sabe cómo manejar el sobreesfuerzo laboral. A veces es imperceptible para el paciente. Por ejemplo, yo tenía un mecánico que él, ni casi ni yo encontrábamos por dónde está la punta del ovillo, que es lo que yo, a la pregunta de Ámbar, que se debe buscar esto, se debe investigar esto. Una vez que tiene el paciente, pues, o sea, a ver, el insomnio, la migraña y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces el paciente comienza a tener un desgaje de toda su vida, que creo que los psicólogos les llaman constructo, es decir, todas sus vivencias y cómo fue formando él su constructo, cómo fue tergiversándose, a qué momento él se perdió. Porque para uno sentirse infeliz quiere decir que uno en algún momento de la vida se extravió. Porque la felicidad tendrá que ver con que yo sé y me gusta el camino por donde voy. Porque si es que si no me siento bien, si no me quiero a mí mismo, si no tengo aceptación de mí mismo, si no tengo las armas para que no me sucedan cosas, entonces ¿qué hacer? ¿No es cierto? Esa era la pregunta. Entonces antes, bueno, si no duermes, toma el somnífero a la primera de bastos, ¿no? Pero en cambio, no estoy de acuerdo. Va a haber problemas, claro, ¿no? Porque no estoy de acuerdo. Vamos a volver adictos. Claro, pero no nos podemos, o sea, eso es lo que vamos a hablar esta noche. No podemos polarizarnos porque la psiquiatría y la psicofarmacología es estruendorosamente importante. La utilidad que tiene la presencia del psiquiatra y su estrategia y sus armas psicofarmacológicas y sus estudios, pero nosotros deberíamos más o menos, digo yo, sopesar y balancear la utilidad o no, y que tal vez no sea necesario si nosotros comenzamos a tener herramientas mentales, eslóganes mentales para que eso no me ocurra, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, el grado que yo pueda tener, cuán equivocado estoy, se podría recurrir a todas las funciones que le llaman los psicólogos cognitivas. O sea, a todas las funciones, diría yo, superiores, para que me entiendan todos. A todas las funciones superiores que nosotros tenemos. O sea, el paciente tiene inteligencia, Ámbar. El paciente tiene análisis, el paciente tiene discernimiento, reflexión. Son facultades que me puedo hacer entender cuáles podrían ser las armas que primero él mismo va a poder ayudarme a que tenga una sanación, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas formas de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente estresado? Esto, o sea, hacerle ver por dónde están las cosas. Ahora hay otro punto que también depende de cada uno de nosotros. Si de pronto nos echamos a morir y decimos, necesito una pastilla porque estoy estresado o estresada,
híjole, entonces yo psicológicamente me voy a manejar que tengo el estrés y que solo una pastilla me va a pasar, pero también yo considero que también es el hecho de ponerle muchas ganas y de uno mismo de pronto desechar ese famoso estrés. Ya, ahí vamos, sí, Ámbar. También no es un punto muy fundamental. Claro, ahí vamos a caer, Ámbar, en lo que la gente, mucha de la gente se queja. Porque Ámbar dice, bueno, hay que poner de parte, le llaman, ¿no es cierto? En una sola frase pequeña, Para que nos lo que ella entiendan, dice, ajá. ¿no es cierto? Entonces, si es que yo tengo trastornos de ansiedad, por decir algo, mi esposa me va a decir, ya, pues ya, ponte bien, pues ya pon de parte. O por ejemplo, se van a enojar, no me van a creer, me van a hacer sentir de que yo estoy molestando, de que están irritables gracias a mi cuadro, y entonces me estreso más y me vuelvo más ansioso. Porque simplemente, ¿qué pasa ahí? Lo que decimos, lo que dice usted. Entonces, una cosa tremendamente errónea, creer que al decirle a un paciente, ya pon de parte, él necesariamente va a decir, pero ¿cómo? Y de eso vamos a hablar esta noche, el cómo. Ahora, yo tengo otra inquietud. ¿Tiene relación la depresión con el estrés? Por supuesto, o sea, yo diría que inicialmente nuestras emociones más principales, digamos así, ¿no? La tristeza, la ira, la alegría. Porque te da ¿no? estrés, estás enojado y aparte de eso, o sea, me salió mal, voy estresado en la casa, de pronto mis hijos me hacen enojar y peor, entonces me deprimo y digo, no, porque a mí. Entonces como que van a la par, ¿no? Claro, es complejo porque a veces mucha gente que está con trastornos de ansiedad se arrepiente de la conducta misma que sabe que está mal y eso le deprime más. Entonces, claro, o sea, hay mucho que trabajar ahí para que el paciente entienda qué es lo que le está pasando. Porque como a veces yo en algún editorial escribí que el cerebro químico o lo que reaccionamos es como una carroza sin control, con caballos desbocados. Entonces, ¿cómo voy a no explotar las facultades que tiene un ser humano, ¿no? Para que me pueda entender y pueda yo darle herramientas mentales, hacerle una gimnasia mental, unas reflexiones tal de que comience a darse cuenta, ¿no? Entonces, ahí está el cómo. Porque otra cosa es solamente decirle ya pon de parte, ¿no es cierto? Y en relación a esto, o sea, la depresión ya es un cuadro bastante complejo y quizá posterior y más grave de los cuadros psicopatológicos que existen, ¿no es cierto? Pero en cambio la tristeza no, pero que de la tristeza pase a la depresión, Exacto. ahí está la diferencia. Exacto. De que nosotros podemos analizar, o me quedo perennizado en la victimización, o me saco una medalla por ser el más sufrido de Ambato, o tengo un masterado en el gran arte de amargarme la vida. ¿Y por qué me amargo la vida si no sé ni por qué me amargo la vida? Exacto. Todo es exacto, ¿no es cierto, Ámbar? Exacto. Sí, es justamente algunas cosas que ya sabemos, pero no las percibimos, porque nosotros a veces, incluso con ojos, somos ciegos, ¿no? Entonces son cosas que son tremendamente interesantes. Yo les siento interesante, yo les siento fascinante. Totalmente. Tuviéramos todo el día, nos quedamos todo el día hablando de este tema muy interesante, ¿no? Hemos visto pues a muchas personas que también de por sí se amargan solitas la vida, ¿no? De pronto, ellos en su mundo, ¿no? Ellos en su mundo, en su oficina, en su cuarto, yo qué sé, pues y también como que contagia ese mal ánimo, ese mal genio al resto de los amigos, de los familiares, de los compañeros. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido, doctor? ¿Qué decir? Claro, es que quizás, a ver, nosotros no... Porque no sabemos si la señora o el señor o el niño o el joven tiene estrés, tiene depresión, tiene de pronto un mal genio. Exacto, vamos por partes. Tanto, ¿no? La indagación médica es la que determina. Por eso es difícil creer que solo con tener conocimientos de motivador va a ser suficiente como para sacarle a un paciente o por ejemplo solamente y exclusivamente y específicamente solo con fármacos va a salir un paciente. Personalmente mi criterio es que es difícil, tendría que tener consejería, ¿no es cierto? Entonces, porque todos
Yo a veces sé poner el ejemplo de un autor de que dice, hagámosle cerrar los ojos, pongámosles vendas a unos 4 profesionales, puede ser un abogado, un cura, un médico, y hagámosle topar a un elefante, ¿no? Entonces, el momento que toca, cada uno va a salir con diferente criterio de lo que es, pero nunca supieron que era un elefante. Entonces, va a influir mucho mi vida, todos los acontecimientos que yo tuve para poder apreciar, para poder decir lo que yo... Y claro, o sea, vamos por partes. El paciente tiene que saber por qué es mal genio. El paciente tiene que saber por qué adquirió ese perfil. Si bien es cierto, de 1 a 7 años forma su personalidad, pero también hay factores. Por ejemplo, por eso es que yo tengo esa política de más bien quedarme con una mirada un poco perdida y tener un poco de lástima a esas personas agresivas, con prepotencia, con insolencia, y que también mucho tiene que ver. A mí me gusta la palabra esta argentina, canalla, porque tiene mucha connotación el hecho de querer hacer daño a otra persona, ¿no es cierto? Y es un imbécil, tomando en cuenta imbécil, porque imbécil viene etimológicamente de una palabra que significa bastón, y entonces ese imbécil necesita un bastón, y necesita ayuda. Y entonces, si yo me voy atrás, o sea, verle por la parte de atrás, Ámbar, en un sentido figurado, ¿no? Porque esa suerte, bueno, no es el tema de hoy. En todo caso, al verle tras de Ámbar por qué es así, y hacerle notar por qué es así. Y entonces nosotros vemos maravillas, encontramos la razón de las cosas, y después comenzamos la otra fase, que entienda que es el hacer daño a otra persona que no tiene la culpa, ¿no es cierto? Y todas las cosas que sobrevienen a su conducta y cómo invitarle a analizar, a que él diga, claro, o sea, qué imprudente, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿por qué soy tan injusto? Ahora, doctor, ¿será que ahí puede entrar también lo que es una frustración que tuvo? Y como decimos, ¿no? De pronto no lo superaste y por eso eres así. O también puede entrar lo que es la envidia, ¿no? Que también va ahí como que, ¿por qué ella y yo no? O sea, ¿por qué él y yo no? Entonces también puede ser eso el mal genio y tantas cosas, ¿verdad? Ámbar, correctamente. O sea, ese es otro factor. Nosotros podríamos, como decimos, es un tema tremendamente amplio, pero nosotros estamos hablando ya del constructo que comentábamos hace unos minutos, y que sería motivo de una intensa charla personalizada por cada paciente. Por ejemplo, yo tenía una paciente que era tremendamente apetecida y requerida como jefe de recursos humanos. De hecho, ella estaba en una empresa muy respetable porque es jefe de recursos humanos, una persona que era solterona, de 32 años. Bravucona, ¿cómo se dice? Híjole. Mal genio. O sea, no, ya todos los términos ya nos podemos imaginar, ¿no? Entonces así. No entonces era apetecida, ¿no? Pero entonces vino ya con migraña y algunos otros síntomas, y comenzamos a verle y a desgajarle todo el constructo de ella, y claro, fue abusada sexualmente a los 6 años de edad, y ella lo que tenía era asco a los hombres, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando, pues, con este ejemplo, ¿para qué más palabras? ¿No? Y así habrán pues muchísimos casos en hombres y en mujeres, ¿no? Hombres, mujeres, niños. Los niños ahora con el acoso escolar tan espantosamente incidentes sobre ellos, los factores de nuestro ausentismo, porque yo a la migración más o menos, ya para mí, yo le considero casi como un cáncer, todo el daño deleterio que tiene. Y a veces nuestra migración no necesariamente es España, Italia, Estados Unidos. Nuestra migración es a nuestro trabajo, porque ellos pasan solos, porque es tremendamente complejo, y ese va a ser motivo de una discusión amplia esta noche, porque bueno, ¿qué vamos a pensar? O sea, Ámbar está aquí y sus hijos están botados, pongamos que sea la tarde, ¿no es cierto? Y están en la escuela, la tarde están botados de 2 a 8 de la noche, llegamos y están dormidos, y entonces, ¿dónde están las células de espejo de mi hijo
¿qué hace? O Y sea, después las células preguntamos, de espejo de y mi hijo está después, buscando identidad, y está después buscando preguntamos por qué similitud. se portan así, por qué actúan de esta manera o por qué salen con ciertos, no sé, ciertas Bueno, cosas si no, negativas, ¿no? es que si no encuentro en la casa algo, yo salgo a buscar afuera. Me refiero de los niños, ¿no? No me refiero de los otros aspectos Así es. y los mitos maritales que son algunos también que también hemos de tocar, porque a la final me han Temas dado un realmente muy tema que largos. dice técnicas para vivir mejor. Nos podemos imaginar. O sea, es un título y para mí de unos 3 meses de estar Es que de hablando. un tema vamos sacando más temas, subtemas y así infinidad de cosas, ¿no? Sí, Y porque es pues, para vivir mejor. O sea, importante. ¿qué necesito yo para vivir mejor? ¿Cuáles son las estrategias? O por lo menos vamos a tener una conclusión de qué tengo que hacer para vivir mejor. Ahora yo me quedé con volviendo al tema que estábamos hace poquito. Habrá mucha gente, ¿no?, que tiene de pronto traumas, como decíamos, que de pronto lo vivió en su niñez, lo vivió en su adolescencia o en su juventud. También entonces es ahí lo fundamental al asistir, al acudir y el visitar a un profesional para que le diga, a ver, esto te pasó, vamos a tratarte. Yo creo que no debe ser tarde, yo que sé. Ya, perfecto. Ajá, ¿no es Ámbar, cierto? hay un paréntesis para no olvidarme. Cuál es la fenomenología? Nosotros no tenemos la culpa, mi apreciación personal. Siempre insistiré porque, bueno, cada uno tiene derecho a utilizar su cerebro, ¿de acuerdo? Y yo a lo largo de toda esta vida que he tenido de los 16 años aquí en el país, lo único que yo escribo es que digo quizás a alguien le ayude, ¿no? Mi interés no es ser un escritor, mi interés no es tener éxito, mi interés no es ser un motivador, jamás. O sea, simplemente yo comienzo a conectar las cosas fruto de mi experiencia y fruto de lo que yo aprendí en Oriente y aquí en Occidente. Bueno. Entonces, claro, o sea, nosotros decimos, por decir algo, acudimos, ¿no es cierto? Y no nos dan, o sea, sentimos que no nos dan solución. Entonces yo ya me quedo con ese patrón y con el patrón que nos han inculcado, pues, o sea, ¿qué es un psicólogo? Por ejemplo, el psicólogo es para locos, ¿no es cierto? Al psicólogo tengo vergüenza de ir, Psicólogo o psiquiatra. porque yo no quiero contarle mis cosas, ¿no? Tengo vergüenza de contarle mis cosas. El psicólogo es para locos. En una crisis conyugal, un esposo puede decir, tú ándate donde el psicólogo porque tú eres la loca. Eres la loca. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos ese patrón mental, ¿no? Y también sí, o sea, yo no puedo dejar esto en obscuras, diría yo. La concepción que yo tengo, que en realidad el tipo de escuela académica que tenemos aquí para la psicología es extremadamente fría y poco práctica. Es decir, que yo puedo ser doctor en psicología ya acerca de graduarme, domino las corrientes psicológicas, pero yo no sé qué hacer frente a un paciente, ¿no es cierto? Es porque todas estas circunstancias, es mi manera de pensar, parece que están conducidas de una manera intencional a que nosotros tengamos ese tipo de error y digamos, no, o sea, yo he de saber qué hago porque es mi vida. ¿Quién tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? O sea, con esas concepciones, con esas 3 concepciones, ¿no es cierto? De que la psicología es para locos, el psicólogo como que las herramientas no le dan las necesarias y que nosotros creemos que eso es particular, o como tuve un paciente de unos 26 años, no hace mucho, creo que la semana pasada, me dijo, doctor, un poco enojado, ¿ah? Me dijo, esas son cosas íntimas, ¿yo por qué tengo que decirle? Pero quería que le cure la migraña. Entonces, claro, por ejemplo, de los 26 años que estoy ahora, yo aparte y luego de una investigación concienzuda, utilizando nuestras técnicas, nuestra tecnología de imagen, nuestros exámenes, resonancias magnéticas funcionales, resonancias magnéticas, angioresonancias, angiotac. O sea, si nosotros bajo la lupa de un neurólogo clínico podemos dilucidar de que no existe nada físico, al menos personalmente,
Y yo no he encontrado una migraña que no tenga un componente emocional de por medio, ¿no? Tuve una experiencia en un gabinete, yo me cortaba el pelo, claro, como yo era cliente fiel de esa señora que me cortaba, me ponía en el cielo y comentaba positivamente de mí con una señora que estaba al lado mío. A través del espejo nos mirábamos, entonces, y terminó de hablar ella y la otra señora me dice, doctor, ¿y usted sí trata la migraña? Yo le quedé viendo a través del espejo así y le digo, ¿usted es divorciada? Y se quedó petrificada. Y dice, ¿usted me conoce? Le digo, no. Y ahí algo le dije de broma que a veces, gracias a Dios por el número de experiencias que tengo con la gente y como me fascina este asunto humano, pues digo, creo que ahora ya he aprendido a oler las condiciones del estado civil de la gente. Miren eso, increíble realmente, Sí. ¿no? Lamentablemente pues el tiempo se nos va rapidito y ha sido pues una conversación muy amena, muy fructífera. Y así va a ser, Ámbar, esta noche. Por supuesto. Reiteramos entonces, a ver si me permite por favor para dar a conocer esta invitación a ustedes. Seguramente se quedaron con las dudas, quieren saber muchísimas cosas más, pues adelante el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, jueves 13 de diciembre, en el edificio Las Cámaras, pues será el manejo del estrés laboral y cotidiano, autoestima y seguridad. Seminario, o más bien una tertulia, digamos, como decía, para no hacerlo muy formal. Ya estamos viendo en pantalla técnicas efectivas para vivir mejor. Vamos entonces a este seminario para que usted salga totalmente renovado, ¿sí? Por supuesto, la invitación que le hacemos aquí en esta su revista familiar TV Hogar, también pues agradeciendo la presencia del doctor Clever Silva en esta mañana. Ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Así terminamos y agradecemos su presencia, doctor, una vez más. Con esto nos vamos, amigos televidentes, a un corte comercial. Es la hora de también agradecer a nuestros auspiciantes. De inmediato. Ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón.